En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver el día de hoy 3 teorías que están íntimamente conectadas y que es mejor conocerlas en su mutua relación. La teoría de las causas, la teoría de materia y forma, la teoría del acto y la potencia. Esta terminología inmediatamente le suena familiar a usted si ha estado cerca de la metafísica o del lenguaje de la metafísica. Vamos a empezar de derecha a izquierda por la teoría del acto y la potencia, que tal vez deberíamos describir potencia y acto. ¿Cuál es el origen de esta teoría? Es la manera aristotélica de responder al problema del movimiento. Le invito a que tome nota de esa frase. El problema del movimiento es uno de los grandes problemas que enfrenta el pensamiento griego desde tiempos muy antiguos. Muy antiguos quiere decir bastante anteriores a Aristóteles. Por ejemplo, encontramos la escuela eleática por la ciudad de Elea, que se escribe sin H, donde tenemos a Parménides y tenemos a Zenón de Elea. La escuela eleática niega la posibilidad del cambio. Parménides es como el gran, vamos a llamarlo, el gran cantor del ser. Para él, el ser es lo que permanece. La característica fundamental del ser es permanecer. Y por consiguiente, el cambio es una especie de ilusión a la que nos someten o a la que nos invitan nuestros sentidos. Para Parménides, la única fuente fiable de conocimiento es la razón, lo que él llama, o lo que en griego se llama nous, la inteligencia, el intelecto. Nous se escribe N-O-U-S. Nous. Entonces, los sentidos nos hablan de un movimiento, pero ese movimiento es un engaño de los sentidos. El argumento fundamental de Parménides, para que usted lo aprecie, es el argumento sobre qué significa el mismo ser, qué significa el ser. Y entonces dice Parménides que el ser es, el no ser no es. Por consiguiente, si nosotros hablamos de movimiento, significa que habría que pasar del ser al no ser. Y eso es imposible porque el ser es y el no ser no es. El no ser no puede tener poder sobre el ser, entonces el movimiento no existe, el ser permanece. Él plantea una especie de... la obra que se conoce de Parménides es como una oda al ser, como un poema que nos habla sobre el ser. Ese es el planteamiento de Parménides. En la escuela eleática destaca Zenón, que es muy conocido por sus paradojas. Si usted investiga las paradojas de Zenón, se encuentra con cosas muy interesantes. Recordemos aquí unas dos de él. Una es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Entonces dice, por medio de estas paradojas, Zenón quiere demostrar lo que enseña su maestro, es decir, Parménides. Y entonces dice Zenón,
Supongamos una carrera entre Aquiles y la tortuga. Como la tortuga supuestamente es más lenta, entonces la tortuga le damos un poquito de ventaja. Pongamos aquí como 1 metro. Y cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga se ha movido un poquito. Y cuando Aquiles llega a donde ahora estaba la tortuga se movió otro poquito. Y cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga se movió otro poquito. Entonces, es evidente que Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga, porque siempre que Aquiles llega a donde estaba la tortuga se ha movido otro poquito. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que el movimiento es imposible. Ese es el razonamiento que plantea Zenón. Es una de las paradojas más famosas de la historia de la filosofía. Zenón era de la escuela eleática, era un discípulo de las enseñanzas de Parménides. Otra paradoja muy parecida. Ahora pongamos la cosa al revés. Supongamos que el movimiento existe, dice Zenón. Supongamos que el movimiento existe, porque el movimiento no existe, el movimiento es una ilusión que crean los sentidos. En realidad no hay movimiento, en realidad el ser es el que permanece. Entonces, supongamos que quiero ir desde aquí hasta el otro extremo del tablero. Pero es evidente que para llegar allá, primero tengo que llegar a la mitad. Yo no puedo llegar allá sin pasar por la mitad. Pero para llegar a esa mitad, primero tengo que pasar por esta mitad. O sea, yo no puedo llegar allá sin pasar por la mitad, no puedo llegar a esa mitad sin pasar por la mitad de ella. No puedo llegar a ese nuevo punto sin llegar antes al que está en la mitad. Y no puedo llegar a este sin llegar al de la mitad. Y no puedo llegar a ese sin llegar antes a este otro. Entonces yo tendría que dar infinitos pasos. Pero lo que es más grave, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso, ¿cuál podría ser? Si tengo que llegar primero, ¿a dónde? ¿A dónde tengo que llegar primero? Entonces, como no tengo a dónde llegar, quiere decir que en realidad yo no me muevo. Pero alguien dice, no, pero es que te estamos viendo que te mueves. Y responde Zenón, ese es el engaño de los sentidos. No les creas a los sentidos, créele únicamente a la razón. Créele únicamente a la razón. Estas paradojas de Zenón, de las cuales hay varias, pero les he contado 2 de las más representativas, estas paradojas de Zenón tenían el propósito de demostrar lo que hemos dicho. El movimiento no existe, no hay movimiento. Observemos que las paradojas de Zenón aluden a movimiento físico, pero en el mundo griego la palabra movimiento equivale a lo que nosotros llamamos cambio. Cambio. ¿Le puede parecer sorprendente esto? Cuando usted pasa a una dimensión superior, descubre que lo de Zenón y lo de Parménides no es tan absurdo como al principio puede parecer. Vamos a tratar de explicarlo. Limitemos el movimiento, de nuevo movimiento físico local, a una sola dimensión. Por ejemplo, vamos a guiarnos por esta línea roja que está en la parte inferior del tablero. Vamos a decir que este punto aquí es el punto 0. Y haga de cuenta que más o menos cada 10 centímetros está marcada esta línea. Entonces aquí tenemos el punto 1, 10 centímetros. Aquí está el punto 2, 3, 4, etc. Yo puedo describir el movimiento de un puntico.
Vamos a suponer un puntico. Como es un mundo unidimensional, pues no puede ser un punto gordo porque entonces ya se saldría de una dimensión. Es un punto solamente. Ese punto se está moviendo. Yo puedo describir ese movimiento, como seguramente lo hemos encontrado en clases de física en la secundaria. Yo puedo describir ese movimiento por medio de una curva. Por ejemplo, si ese punto se está moviendo una unidad en cada segundo, entonces yo puedo hacer un gráfico. ¿Cómo sería el gráfico que tendría que hacer yo? Pues hagamos el gráfico. El gráfico sería más o menos este. Aquí pongo una variable que es el tiempo y aquí pongo otra variable que es la distancia. Y aquí pongo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y aquí pongo una unidad de longitud, por ejemplo los 10 centímetros aquellos. Otra unidad, otra unidad, otra unidad, otra unidad. Bueno, en la descripción de movimiento que hice antes, el punto se está moviendo una unidad en cada segundo. Entonces yo puedo decir que después de 1 segundo, el punto se encuentra aquí, y después de 2 segundos se encuentra aquí, y puedo hacer una recta que describe el movimiento de ese punto. Esa recta me dice que, por ejemplo, a los 4 segundos se encuentra en la cuarta unidad. Pero ¿qué nota usted de particular? Usted nota de particular, este gráfico es un gráfico en 2 dimensiones. Una dimensión es el tiempo y otra dimensión es la distancia. Mientras que el movimiento sucedía en una sola dimensión. ¿Qué observa usted con respecto a este gráfico? Pues usted observa muchas cosas. Por ejemplo, observa, en ese gráfico, usted observa que este gráfico no se mueve. El gráfico no se mueve. El gráfico me describe de un modo completo un movimiento, pero el gráfico mismo no se mueve. Lo mismo pasa si ahora nos imaginamos un movimiento en 2 dimensiones. Supongamos que estos son los ejes, ¿cierto? Y yo tengo un punto que está haciendo aquí un círculo. Da una vuelta por segundo en este cuadrado que tengo acá, da una vuelta por segundo. Si yo añado una tercera dimensión, la dimensión temporal, que la vamos a poner aquí de para arriba, entonces yo puedo describir completamente el movimiento por medio de una especie de espiral, ¿cierto? Es decir, de aquí va subiendo y después de 1 segundo se encuentra aquí, y de aquí va subiendo y en el segundo está aquí, y sube y está aquí. Y esa especie de espiral me está describiendo completamente el movimiento. Pero usted observe que la espiral no se mueve. El punto en 2 dimensiones se mueve, pero la espiral no se mueve. O sea que quizás Zenón tenía algo de razón. Es decir, quizás el movimiento es una especie de ilusión que proviene del condicionamiento dimensional en el que uno se encuentra. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque cuando uno oye por primera vez a Zenón, uno dice, qué falta de oficio de ese señor. Se ve que no tenía nada que hacer para ponerse a pensar esas bobadas. Tipo no tenía nada que hacer. Pónganlo por ahí a cortar pasto, a lavar platos o alguna cosa y verá que se le acaba esa pensadera. Pero resulta que es muy interesante porque la física contemporánea llega a plantear que efectivamente no existe el tiempo como tal. Claro, como nosotros nos movemos en un mundo tridimensional, entonces, ¿qué sucede con nosotros? Pues sucede que para describir completamente el movimiento tridimensional se necesita un universo de 4 dimensiones. Ese universo de 4 dimensiones ya lo han imaginado varios. Entonces, por ejemplo, hay un señor de apellido Lorentz y hay otro señor de apellido Einstein que imaginaron un mundo de 4 dimensiones. Las 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Y resulta que la descripción de un universo en 4 dimensiones es una descripción de un universo sin movimiento.
Bueno, por ahí va el tema del movimiento, que es uno de los problemas que estaba ahí. ¿Existe o no existe el movimiento? ¿Existe el cambio? Si yo tomo la espiral esta que me describe completamente el movimiento bidimensional, me doy cuenta que esa espiral, repito, no cambia. Esa espiral me describe un cambio, pero la espiral misma no cambia. Esto es impresionante, la espiral no cambia. Entonces, ¿sí hay cambio o no hay cambio? Problema filosófico que tiene su origen en la física. Bueno, pero para que haya cierta discusión, en la filosofía siempre se necesita alguien que diga y alguien que contradiga. Y efectivamente tenemos a un pensador que es en cierto sentido el opuesto de Parménides. El opuesto de Parménides es Heráclito, efectivamente. Mientras que Parménides dice que el movimiento no existe, Heráclito dice exactamente lo contrario. Heráclito dice el movimiento es lo único que existe. Heráclito fue conocido en la antigüedad como el oscuro, pero no se refiere a nada de su aspecto físico, sino se refiere a su pensamiento difícil de entender. Utiliza muchas metáforas, utiliza muchas comparaciones. Hay cosas realmente atractivas de Heráclito. Por ejemplo, una de las que más me llama la atención, a mí no me llama tanto la atención Heráclito por sus ideas del movimiento. A mí, en lo personal, opinión personal, lo que más me llama la atención de Heráclito es la manera como él entiende la racionalidad. Para Heráclito, la racionalidad es la posibilidad de un mundo compartido. La frase de Heráclito es más o menos esta: cuando duermen, cada uno está en su mundo. Cuando despiertan, hay un mundo compartido. Pero ese despertar del que habla Heráclito no se refiere únicamente a despertarse como despertarse por la mañana, sino se refiere a la posibilidad de encontrar un mismo lenguaje, o bueno, siguiendo la metáfora de él, ser alumbrados por un mismo sol. En el momento en el que usted puede argumentar, y con sus argumentos probablemente derriba mi pensamiento, lo cambia, en ese momento usted y yo compartimos un mismo mundo, porque usted tenía una idea, yo tenía otra, y llegamos a una conclusión, compartimos un mundo. Esta es una idea de Heráclito. Pero volvamos al tema del movimiento. Él dice que el movimiento es exactamente lo que hay. Si usted lo piensa bien, es más sutil de lo que parece. Porque cuando Heráclito dice que lo que realmente existe es el cambio, entonces usted puede hacer preguntas, una serie de preguntas filosóficas interesantes. Por ejemplo, a ver, ¿qué tal esta? ¿Qué sería el cambio del cambio? Pues el cambio del cambio sería no cambiar. O sea, para que el cambio cambiara, ¿qué puede ser distinto del cambio? Pues no cambiar. Entonces, de algún modo, cuando Heráclito habla del cambio, o cuando describe, la frase famosa de él es panta rei. Panta rei en griego significa todo fluye, todo fluye. Panta rei. Probablemente fue la inspiración de Mercedes Sosa en aquello de que cambia, todo cambia. El hecho es que, Panta rei, el hecho es que todo fluye, todo va cambiando. Pero eso quiere decir que también lo estático es parte de un universo donde todo cambia. Porque lo estático es el cambio del cambio. Entonces, Heráclito hace un planteamiento sobre el universo en donde lo estático también cabe. Por supuesto, el cambio está, pero también está lo estático.
Y bueno, no se ponen de acuerdo estos filósofos, no son completamente contemporáneos. Heráclito era de Éfeso y Parménides de Elea. Entonces estaba ese tema, si hay movimiento o no hay movimiento, ¿qué tipo de movimiento hay? Es ahí donde entra Aristóteles con una consideración. Aristóteles quiere resolver el problema del movimiento con una teoría que es la teoría de la potencia y del acto. Potencia y acto. La teoría de la potencia y del acto, como suele suceder en estos temas metafísicos, es bastante sutil, pero su principio fundamental no es tan difícil de entender. La idea es esta, que el movimiento es posible porque hay algo que permanece y hay algo que cambia. Podríamos decir que en cierto sentido es una teoría que intenta conciliar la absoluta permanencia, que es propia del pensamiento de Parménides, con el cambio inevitable, constante, que es la idea de Heráclito. Trata como de conciliar los dos. Hay algo que permanece y hay algo que cambia. Es aquí donde empieza a rendir sus frutos lo que hemos hablado de sustancia y de accidentes. Porque entonces yo puedo decir que la sustancia permanece y los accidentes cambian. Y entonces puedo describir el cambio como la llegada de otros accidentes distintos. Por ejemplo, el tamaño puede cambiar. Si yo tengo un árbol pequeñito y luego ese árbol pequeñito crece, pues ha habido un cambio, pero sigue siendo el árbol. Sigue siendo el árbol, pero ha cambiado. Entonces el cambio queda descrito en la terminología de Aristóteles como el paso de la potencia al acto. El paso de la potencia al acto. O sea que lo que llega a ser, de algún modo ya era. Y en ese sentido se responde a Parménides, porque Parménides dice que no hay intermedio entre ser y no ser. Ese es el argumento fundamental de Parménides, como vimos. El ser no puede volverse no ser, el no ser no puede volverse ser. Entonces, Aristóteles le responde un momentico, sí se puede. ¿Cómo se puede? Lo que pasa es que lo que llega a ser de alguna manera ya era. Entonces, el árbol de hoy está más alto que el árbol de hace 6 meses. Pero es que el árbol de hace 6 meses estaba en potencia de llegar a ser lo que es ahora. Es decir, lo que ahora es, de alguna manera, ya era. Entonces no hay una ruptura en el ser. Esa es la respuesta de Aristóteles a Parménides. No hay una ruptura en el ser. ¿Por qué? Porque lo que ahora es en acto, antes era en potencia. Y al mismo tiempo le responde a Heráclito qué es lo que hace posible el movimiento. Pues el movimiento lo hace posible el paso de la potencia al acto. Entonces el movimiento queda descrito como una actualización. Como una actualización. Hagamos 2 anotaciones rápidas sobre lo que implica la teoría aristotélica, la actualización. ¿Qué debemos anotar aquí? Primero, observemos
¿Cómo? Esta es una teoría de un alcance impresionante, porque esta teoría tiene que ver con lo que nosotros llamamos orgánico o inorgánico. Entonces, por ejemplo, si yo pongo a calentar un poco de cobre, que es un metal y sólido, y luego ese metal se vuelve líquido, tan líquido como un jugo de melón, pues eso es algo inorgánico, pero lo puedo describir con la teoría aristotélica. Si hablo de un árbol, que es algo orgánico, lo puedo describir con la teoría aristotélica. Entonces es una teoría realmente amplísima. Es una teoría que es tan ancha como el ser. Como en la metafísica, el tema principal pues es el hecho mismo de ser, podemos decir que la teoría aristotélica del acto y la potencia es una teoría tan ancha como el ser. Es uno de los esfuerzos o de las propuestas intelectuales más audaces del mundo, porque esto es para todo. Pero aquí viene la segunda anotación. Pensemos por un momento que el acto es como una especie de perfección. El acto es como una especie de perfección. Por ejemplo, podemos decir que el árbol pequeñito no ha alcanzado su plenitud. Entonces, a medida que el árbol va creciendo, pues va alcanzando una cierta plenitud. Una especie de perfección. Bien. Pero ahora, según eso, hagámonos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando se ha llegado a ese acto? Cuando ya se ha llegado a esa perfección. Da la impresión de que ya ahí el cambio, de algún modo, ya no es necesario o incluso ya no es posible. Por ejemplo, pensemos en el pensamiento. Pensemos en una persona que estudia y que va llegando a un conocimiento cada vez más alto, cada vez más pleno, cada vez más perfecto. Supongamos que estamos ante una persona a la que podríamos llamar realmente un sabio. Esa persona, ese hombre o esa mujer, es una persona sabia. Bueno, cuando se llega a esa perfección, la impresión que uno tiene es que ya en esa perfección el movimiento cesa. Porque la persona que está aprendiendo tiene un movimiento, que es el movimiento de ¿qué? Pues de aprender, ¿no? Tiene un movimiento de aprender. Pero cuando ya la persona, supongamos que una persona llega a saber todo lo que hay que saber, ya ahí el movimiento cesa. Entonces ahí surge una idea muy interesante, y es la idea de la perfección del acto puro. Cuando Aristóteles habla de Dios, lo describe precisamente como acto puro. ¿Puro qué significa ahí? Sin mezcla. ¿Sin mezcla de qué? Sin mezcla de potencia. Sin mezcla de potencia. Es decir, es algo así como una fortaleza en la que no hay debilidad alguna. Es algo así como una sabiduría en la que no queda ninguna ignorancia. Como una belleza en la que no hay ninguna fealdad. Ese es el acto puro. Ese es el acto puro. Este modo de hablar de Dios va a tener un impacto muy grande en la teología cristiana y católica, sobre todo a través de Santo Tomás de Aquino. Entonces, la teoría del acto y la potencia viene a resolver el problema del movimiento. Quedan, sin embargo, muchas preguntas que pueden hacerse, preguntas que son interesantes. Por ejemplo, hagámonos esta pregunta.
Pensemos en un movimiento circular. En un movimiento circular se puede hablar realmente de potencia y de acto. ¿Hay realmente potencia y acto en un movimiento circular que pasa una y otra vez por los mismos lugares? ¿Qué clase de perfección existe en un movimiento circular? Si en un círculo, pues todos los puntos son equidistantes del centro. La teoría del acto y de la potencia alude no solamente a una descripción, sino a una explicación. Una descripción de acto y potencia finalmente nos dejaría frente a un mundo caótico, porque el agua caliente estaría en potencia de ser agua fría y el agua fría estaría en potencia de ser agua caliente. Y evidentemente ahí es muy poco el poder explicativo que hay. Pero nosotros cambiamos completamente perspectiva cuando introducimos el concepto de naturaleza. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, nos referíamos a las propiedades que se derivan directamente de la esencia, las propiedades o capacidades que se derivan de la esencia. Fíjate que al hablar de las propiedades o capacidades propias de la esencia, ya estamos conectando con lo que aquí se llama potencia. Efectivamente, lo propio de la naturaleza es brindar unas potencialidades. Así, por ejemplo, me doy cuenta que un bebé no habla, un cachorrito de perro no habla, pero eso no significa que los dos estén en la misma condición con respecto a hablar. Porque el bebecito, pues en condiciones, digamos, estadísticamente mayoritarias, el bebecito humano está en potencia de hablar. ¿Qué significa que está en potencia de hablar? Pues que en su naturaleza está el poder hablar, mientras que en el perro no está en potencia de hablar, sino está en potencia de otro tipo de sonido, por ejemplo, de ladrar. Está en potencia de ladrar. Entonces, de ahí entendemos que el concepto de potencia se modula cuando nosotros conectamos con el concepto de naturaleza. Porque entonces hay que hablar de cambios de modos distintos. Hay un cambio que es según naturaleza y hay un cambio que es ajeno a la naturaleza, que es el que Aristóteles describe como cambio por casualidad o por agente externo o lo que sea. Entonces, por ejemplo, si una persona está en capacidad de hablar, pero resulta que nadie le enseña ningún lenguaje, caso que ha sucedido tristemente con algunos seres humanos, porque han sido abandonados, pero han logrado sobrevivir en condiciones de bosques o de selvas, esos seres humanos luego no logran la capacidad de hablar. O sea, les ha sido negada la posibilidad de hablar. Pero uno se da cuenta que ha habido un factor externo, en ese caso el abandono, ha habido un factor externo que ha impedido que la persona hable. Pero de modo natural, lo que es propio de su naturaleza implica que la persona podría llegar a hablar o hubiera podido llegar a hablar. Y esto nos lleva a lo que nos decía Víctor sobre la teleología. La naturaleza es como una flecha que apunta hacia un fin. Hay algo que es propio de la naturaleza, de las cosas, y esa naturaleza apunta hacia un determinado fin. Por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, al bebecito del que estamos hablando, ese bebito o bebecito, pues tiene dentro de sí, en su propio ser actual de bebé, tiene una flecha que apunta hacia una serie de posibilidades. Si ese bebé pues es educado, cuidado, amado, etcétera, pues llegará a caminar, llegará a hablar, llegará a pensar, llegará a tomar sus propias decisiones. Entonces, ese es el sentido propio de potencia. La potencia, el concepto de potencia, tiene su sentido propio como
posibilidad que está en la naturaleza. Por favor, escriba eso, es necesario. La potencia es posibilidad que está en la naturaleza de las cosas. Entonces, por ejemplo, yo no estoy en potencia de volar como el águila, como el cóndor. Yo no estoy en potencia de volar. No está en mi naturaleza que yo pueda volar. A la vez, el águila no está en potencia de hablar. El ruiseñor no está en potencia de pensamiento abstracto. Entonces me doy cuenta que hay una potencia cuando hay una naturaleza. El concepto de potencia está ligado al concepto de naturaleza. Y por eso, para conocer cuáles son las auténticas potencialidades, necesito conectar ¿con qué? Con la naturaleza. En el conocimiento de la naturaleza de los seres, puedo conocer cuáles son sus verdaderas potencialidades. Bueno, vamos más allá. Si la potencialidad está ligada a la naturaleza, quiere decir que yo puedo definir como un crecimiento dentro del ser. Por ejemplo, una persona tiene un potencial, eso el lenguaje lo utilizamos, tiene un potencial. Hombre, tiene una destreza, tiene una capacidad, tiene gran potencial, por ejemplo, para la filosofía, tiene un gran potencial. Pero si esa persona sí tiene ese gran potencial y resulta que no tiene las bibliotecas o los libros o las instituciones o los interlocutores o el tiempo, ese potencial no se va a desarrollar. Entonces se da como una especie de frustración en el desarrollo de ese potencial. En este sentido, la potencialidad tiende hacia la actualidad. A esa actualidad o a ese acto es lo que Aristóteles llamaba, con una palabra que él se inventó, lo llamaba la entelequia. La entelequia es algo así como el alcanzar y permanecer en un fin. Podríamos compararlo con la palabra plenitud. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a una plenitud. Todo lo que tiene una naturaleza está llamado a una plenitud. Y cuando usted llega a esa plenitud es la que produce lo que Aristóteles llama, en los seres vivos pensantes, llama la eudaimonía, que se suele traducir por felicidad. La felicidad. Entonces, ¿en dónde está su felicidad? En desarrollar su potencial, en alcanzar su plenitud. Y eso es lo propio de la ética. De tal manera que la metafísica conecta con la ética. ¿Cómo conecta? Repasemos cómo se hizo la conexión. La metafísica nos habla del ser, nos habla de la sustancia. La sustancia nos hace ver que hay una naturaleza. Esa naturaleza tiene unas potencialidades, fue la descripción que hicimos, las capacidades o potencialidades propias de una esencia. Esa potencialidad, a medida que se va desarrollando, va llevando a la persona a una plenitud. Esa plenitud es la que llama Aristóteles una eudaimonía. Esa eudaimonía que se traduce a veces de un modo un poquito superficial, se traduce por felicidad. Porque la eudaimonía, literalmente lo que significa eudaimonía es buen espíritu. Daimon, de donde viene la palabra demonio, pero la palabra demonio no era negativa para los griegos, era como decir un espíritu. Entonces la eudaimonía es como estar en un buen espíritu, estar como en una plenitud. Entonces la eudaimonía es la plenitud a la que usted está llamado. Y la ética, ¿para qué sirve la ética? La ética sirve para que usted alcance esa plenitud, para que usted llegue a esa plenitud. Entonces la ética, fíjate lo hermoso de esto, la ética no es una imposición exterior.
no es una imposición exterior. La ética es algo que brota de la naturaleza. Entonces, mi esfuerzo por hacerlo, por hacer de usted una persona ética, no es el esfuerzo para que usted se parezca a lo que yo pienso, sino para que usted alcance su propia plenitud, a partir de su naturaleza. Su naturaleza incluye, por supuesto, que ahí fue donde no estuvimos de acuerdo contigo, su naturaleza incluye, por supuesto, su cuerpo y su alma, su mente, su sentimiento, todo su ser. Entonces, ahí es donde está la plenitud. Y una persona feliz y una persona madura y una persona adulta son personas que han alcanzado su plenitud. Una persona que alcanza su plenitud. Entonces la teoría de potencia y acto es una teoría sumamente dinámica que conecta con la ética, que entonces ya usted se da cuenta que conecta muy fácilmente con la política. Porque ¿qué va a hacer la política? Va a ser como una especie de bien, una especie de plenitud, pero el bien ¿de qué? De la polis, o sea, de la ciudad. El bien de la sociedad, diríamos nosotros. Bueno, otra consecuencia de esto, nosotros nos damos cuenta que en la búsqueda de esa plenitud, se da como una especie de ascenso, y en ese ascenso nosotros compartimos propiedades con otros seres. Me explico. Usted tiene un determinado peso corporal. Determinado peso. Pesa 60 kilos, 90 kilos. Lo que usted pesa, tiene un determinado peso. Ese peso que usted tiene, usted lo comparte con otra cantidad de seres. Por ejemplo, se puede tener una roca que pesa exactamente lo que usted pesa. Tenemos aquí una roca. Podemos tener un bulto, ¿cierto? Un bulto de papas que pesa lo que usted pesa. Ahí está. O sea, usted comparte propiedades con unos seres, pero en su ascenso, para alcanzar la plenitud, usted comparte lo de la piedra, la roca, pero usted supera a la roca, porque usted puede cosas que la roca no puede. Entonces, esta teoría de la potencia y del acto nos lleva de un modo muy natural a la jerarquía de los seres, porque usted empieza a poder cosas que otros no pueden. La planta crece, hemos dado el ejemplo del arbolito. La planta crece, usted también crece, pero usted puede cosas que la planta no puede. ¿Qué es aquello en lo que usted le gana a todos los demás seres? ¿Qué es aquello en lo que usted de alguna manera supera a todos los otros seres? En la razón, en la inteligencia. Resulta que usted puede entender a la planta no puede entenderlo a usted. Entonces hay en usted una perfección en su camino, en su ascenso, porque la vida es ascenso. Fíjese lo vital que es esto. En su ascenso, usted se da cuenta que hay una plenitud que usted comparte con la roca, porque la roca es pesada y yo también. Hay una plenitud que usted comparte con la planta, hay una plenitud que usted comparte con el animal. Entonces usted ve, por ejemplo, que el animal sediento toma su agua y se deleita. Ay, tomando esa agua tan rica, como ver esos perritos que toman agua. Y se ve que el perro disfruta y descansa, como cuando uno está sediento y se toma su agua. Entonces uno puede ver el disfrute, la plenitud del animal, o el animal que estaba enfermo y se sana y ya puede correr para una parte y para otra, así como uno cuando se sana y corre para una... Entonces, pero uno tiene algo que el animal no tiene. Entonces uno se da cuenta que hay una perfección. Esa perfección se describe en términos de potencia. Es decir, yo puedo
lo que la roca puede, pero yo puedo algo que la roca no puede. Yo puedo algo que el perrito puede, pero yo puedo algo que el perrito no puede. Pero también hay cosas que el perro puede y que yo no puedo. El perro puede correr más rápido que yo, por ejemplo. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero aún en ese caso, la manera como yo puedo superar al perro se demuestra de muchas formas. Por ejemplo, yo puedo domesticar al perro. Yo puedo domesticar, o hasta más que domesticar, domar al tigre. Por supuesto que el tigre tiene 15, 20 veces la fuerza mía, pero yo puedo domar al tigre. Entonces, ¿y por qué yo puedo domar al tigre a pesar de que yo no puedo lo que el tigre puede? Porque hay inteligencia en el ser humano. La inteligencia es la que logra. Entonces hay una jerarquía y la inteligencia es la que logra, la inteligencia es la que logra esa perfección. Bueno, siguiente punto. Es aquí donde entra la famosa frase de Aristóteles, que se suele citar en latín: anima est quodammodo omnia. De alguna manera el alma es todas las cosas, el alma racional es todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo no soy perro, pero puedo estudiar y estudiar y estudiar y conocer y entender cada vez más el perro. Entonces el perro, por ejemplo, tiene cáncer y el perro no puede curarse del cáncer, pero yo puedo estudiar el cáncer del perro y yo puedo curar el cáncer del perro. Entonces, ahí nos damos cuenta que yo puedo de alguna manera asumir la realidad de otros seres. Y ese asumir la realidad de otros seres, ¿qué es? Evidentemente yo no me vuelvo perro, aunque dice, la frase de Aristóteles es, el alma de alguna manera es todas las cosas. Pero fíjate que dice, quodammodo, de alguna manera. Entonces esto nos conduce, señores, esto nos conduce a la teoría de la materia y la forma. ¿Qué es lo que yo puedo entender? ¿Qué es lo que yo puedo entender de un ser que yo no soy? Entonces yo puedo entender, por ejemplo, lo que se ha llamado la danza de las abejas. ¿Qué es la danza de las abejas? Es el lenguaje que utilizan las abejas para indicar a sus compañeras dónde hay algo dulce. Entonces, si una abeja encuentra algo dulce, la abeja vuelve al panal. Pero esa abeja tiene que contarle a las otras abejas dónde está eso que ella encontró. Y para eso la abeja utiliza lo que se llama la danza de las abejas, que fue descubierta hace unas cuantas décadas. Es un procedimiento de enorme inteligencia que tiene que ver con el ángulo que forma el sol con la danza que realiza la abeja. No quiero extenderme en eso porque yo entro en esos ejemplos y me alargo, pero busque usted la danza de las abejas, búsquela luego, para que usted vea, es algo absolutamente asombroso. Entonces yo puedo entender la danza de las abejas, pero la abeja no puede entender el alemán que yo hablo, o el inglés que yo hablo, o el latín que yo hablo. Entonces yo entiendo el lenguaje de la abeja no entiende mi lenguaje. Pero entonces yo no me vuelvo abeja, yo no soy abeja. Yo no me vuelvo perro, yo no me vuelvo elefante, pero puedo de alguna manera entender lo que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo de elefante cuando entiendo al elefante? ¿Qué es lo que yo tengo de mesa cuando entiendo la mesa? Lo que yo tengo de la mesa, cuando yo entiendo la mesa, es la forma. Yo no tengo la materia. Yo no me vuelvo de madera para entender la mesa. Pero puedo tomar la forma de la mesa y entenderla. Entonces lo que yo entiendo es fundamentalmente la forma. La forma conecta dos universos, hermanos míos. La forma conecta el universo del pensamiento y el universo del ser. O sea, la forma está en el ser estructurando. Y la forma está en el pensamiento explicando. Entonces la forma es algo inmaterial que sin embargo estructura a la materia. Bueno,
Aquí necesitamos un elemento clave. Y es quitarnos de la cabeza que la forma es simplemente la figura. La figura es la descripción abstracta en el espacio de un determinado ser material. Esa es la figura. Descripción abstracta en el espacio. Haga de cuenta lo que usted puede hacer con uno de esos programas de modelamiento en 3D. Entonces, en modelamiento en 3D usted puede analizar la figura de esto. Y usted entonces va metiendo una cantidad de puntos y ecuaciones y curvas. Y hay unos programas de esos que son fantásticos. Pues por algo existen esos juegos, esos videojuegos. Eso es una cosa, pero alucinante. Y hay momentos en que uno dice, pero ¿cómo lo logran? Es que las texturas, y cada vez los hacen mejores y mejores y mejores. Entonces, por ejemplo, están los héroes o los superhéroes que salen ahí en esos juegos, y entonces el cabello, eso ya no es una masa, el cabello se mueve. O sea, ¿cómo lo hacen? Es impresionante. Esa es la figura. La figura es la descripción abstracta en el espacio de un objeto material. Esa es la figura. Entonces, por favor, no confunda la forma con la figura. ¿La forma qué es? La forma es la estructura que da razón de un ser. Es la mejor definición que he encontrado adaptada a nuestro tiempo. No deje de escribir eso, por favor. La forma es la estructura que da razón de un ser. Estructura. La palabra estructura nos ayuda mucho. Hay otras palabras parecidas, como por ejemplo, la configuración. La estructura, la configuración. Y hay otra que vale especialmente para los seres vivos: el principio de funcionamiento. Entonces, ¿forma qué es? La forma es mucho más que la figura. La figura depende de la forma en sentido metafísico. La figura depende de la forma. O sea, ¿por qué usted tiene esa figura que tiene? Pues por su propia forma, que incluye su forma de ser. Su forma de ser. Por ejemplo, usted es escultor de su rostro. El rostro suyo, usted lo va esculpiendo día a día. Por eso se dice, a partir de los 30 años, algunos aquí ya llegaron, otros van llegando. A partir de los 30 años, cada uno es responsable de su cara. Porque usted va esculpiendo su cara. Si usted, por ejemplo, es una persona risueña, alegre, amigable, su rostro se va volviendo risueño, amable, amigable. Si usted es una persona, por ejemplo, vulgar o agresiva, poco a poco la repetición de esos pensamientos va configurando o le va dando una figura a usted. Pero la forma es mucho más que la figura. La forma es la estructura que da razón del ser. La forma es la configuración del ser. ¿Cómo está configurado? La forma es, ¿cuál fue la otra que dijimos? La del funcionamiento. Principio, ¿cómo fue la frase? Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento. Entonces, ¿qué es conocer la forma? Es conocer todas estas cosas. Por ejemplo, supongamos que yo nunca he visto un trípode. Nunca he visto un trípode. Y entonces me presentan. Aquí está el trípode. Trípode para sostener, qué sé yo, una cámara, lo que sea. Entonces yo me pongo a mirar el trípode. Veo que el trípode tiene una estructura. Como indica el nombre, pues tiene 3 patas. Podos, pues es eso, es pie de pata. El trípode tiene 3 patas, ok. ¿Qué más puedo decir del trípode? Yo veo cómo funciona el trípode. Por ejemplo, me hago estas preguntas. Si no fuera un trípode, sino un bípode, no funcionaría. Porque si tuviera 2 patas, se caería. Y si fuera un tetrápode, o sea, si tuviera 4 patas, pues en primer lugar le sobra una, y en segundo lugar siempre existe el peligro de lo que pasa en todos los restaurantes de Colombia, que siempre la mesa tiene juego. Siempre la mesa tiene juego. Esa es una característica. Si usted
lo transportan a un lugar que usted no conoce y ve que la mesa se mueve, usted dice, estoy en Colombia. Ese es el tetrápode, de una mesa. Bueno, entonces, ¿usted qué aprendió ahí? ¿Cómo funciona un trípode? Es un principio de funcionamiento. Entonces, entender la forma es entender la estructura que da razón del ser, es entender el principio de funcionamiento. Entonces, yo tengo una potencialidad para entender, y esa potencialidad me lleva a que yo pueda asimilar la forma de otros seres. Entonces, en el momento en el que yo entiendo el trípode, la forma está en el trípode, pero la forma está en mí también. Ahí es donde se conectan metafísica y epistemología. Metafísica por el ser, epistemología por el conocimiento. La palabra forma es la palabra gosne, es la palabra que articula la conexión ¿entre qué? Entre pensamiento y realidad, exactamente. Entre pensamiento y realidad. La palabra forma. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo cuando tengo la forma de algo en mi cabeza? Yo no tengo la materia, pero sí tengo la estructura, tengo la forma. Hay un ejemplo que siempre doy, que es el ejemplo de la bicicleta. Supongamos que yo voy a un país, tengo que emigrar a un país. A mí me encantan las bicicletas. Tengo que emigrar a un país y resulta que por condiciones de equipaje o por lo que sea no puedo llevar mi bicicleta, la cual no tengo, pero bueno, no puedo llevar mi bicicleta. Entonces, ¿qué pasa si no puedo llevar mi bicicleta? Pero a mí me encanta la bicicleta. Entonces yo me llevo algo que no tiene que pagar aduana. Me llevo la forma, la estructura, la idea. Idea es otra palabra clave. Me llevo la idea de bicicleta. Me llevo el principio de funcionamiento de la bicicleta. Y con esa idea, con esa estructura en mi cabeza, al país donde voy, después de no poco esfuerzo, yo puedo hacer una bicicleta. Entonces esto nos lleva a la teoría de la materia y la forma. La teoría de la materia y la forma es otra teoría supremamente amplia. Tan amplia prácticamente como el ser. La teoría de la materia y la forma. Sucede que hay personas que identifican lo real con lo material. Es el error más extendido en términos metafísicos. Con mucha tristeza es el error más extendido en el mundo de la ciencia. Ustedes se dan cuenta que nosotros somos amigos de la ciencia aquí. Nos encantan los ejemplos científicos. Nos encanta el conocimiento que da la ciencia. Pero es muy triste verificar que muchos científicos tienen un error metafísico elemental. ¿Cuál es el error metafísico? El creer que todo lo real es material. Si yo tengo en mi cabeza el diseño de la bicicleta, ¿es real el diseño de la bicicleta? Es real. Y no es material. O sea, no hay cosa más sencilla cuando uno ha hecho unas pequeñas clases de metafísica, como lo que hemos hecho aquí, no hay cosa más sencilla que refutar el materialismo. Todo es material, no. La estructura de la materia no es materia. Esa es la frase más paradójica, pero la más importante de hoy. Entonces esa también hay que escribirla. La estructura de la materia no es materia. La estructura de la bicicleta no es caucho, ni titanio, ni acero, ni aluminio, ni cuero, ni grasa. Yo no sé todo lo que se necesite para hacer una bicicleta. La estructura de la bicicleta no es material. Pero usted se da cuenta de una cosa. Sin la estructura de la bicicleta, ¿qué sería la bicicleta? Pues sería una pila de caucho, metal, yo no sé, cuero, espuma, lo que se utilice ahí. Y obviamente el poquito de aceite o de grasa que se necesita para que eso ruede.
Entonces, la estructura de la bicicleta, o lo que aristotélicamente se llama la forma, es real, pero no es material. Ahora vamos al caso de la persona humana. En la persona humana yo puedo encontrar algo material, por supuesto. Tan material es mi puño como material es esta tabla. Material. Pero me doy cuenta que la tabla tiene una determinada estructura y yo tengo otra estructura. Cuando nos preguntamos por la estructura de los seres vivos, hay una palabra que se utiliza. Esa palabra es la palabra psique. La palabra psique es la palabra que se ha traducido al latín como ánima y es lo que se ha traducido como alma al español. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es la forma cuando hablamos de seres vivos. El alma es la forma de un ser vivo. De aquí podemos examinar varias cosas. Primero, ¿el alma es inmaterial? Claro. Todas las formas son inmateriales, todas. La estructura de una bicicleta no está hecha de hierro, ni de titanio, ni de aluminio. La estructura de la bicicleta, la forma de la bicicleta, no está hecha de nada de eso. Y sin embargo, es perfectamente real. Entonces el alma, ¿dónde está el alma? Que esa es la pregunta que siempre hacen cuando se quieren burlar de estas cosas de filosofía y de religión. Muéstreme el alma, muéstreme el alma. Usted igualmente le podría hacer la pregunta con la bicicleta. ¿En qué parte de la bicicleta está la estructura de la bicicleta? Yo para usted yo escribiría esa pregunta porque es una pregunta tan inteligente. Obviamente no se me ocurrió a mí, pero esa es una pregunta impresionante. Escríbala. ¿En qué parte de la bicicleta está la estructura de la bicicleta? Porque es que a uno le dicen, vamos a buscar si el alma está por ahí en tal zona del cerebro, vamos a ver si está en el timo o si es un timo el alma. Vamos a ver dónde está el alma, que si el alma está en el cerebro. Entonces, según eso, una persona cabezona, una persona con mucha alma, que si el alma está en el cerebro, que si el alma está... Deje de estar buscando eso. Cuando usted habla así del alma, está hablando de algo material. Entonces, por favor, acuérdense la comparación con la bicicleta. El que hablaba mucho de la bicicleta era mi director, mi segundo director de tesis en el doctorado. Hablaba mucho. Él siempre utilizaba el ejemplo de la bicicleta y me pegó la maña. Es que es muy bueno. ¿Dónde está la estructura de la bicicleta? La bicicleta tiene una estructura, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Dónde está la estructura de la bicicleta? ¿Está en esta llanta? ¿Será que esta llanta aquí por dentro tiene la estructura de la bicicleta? O tal vez está en el sillín, también llamado galápago. En el pedal izquierdo está la estructura, ahí en un pedacito del pedal izquierdo. Ahí está, pero es chiquita y todo, pero ahí está. Sáquela, y ahí sale la estructura de la bicicleta. La estructura de la bicicleta, entonces ahí es donde responden los filósofos al estilo así de Santo Tomás, aunque Santo Tomás no habló de bicicletas. La estructura de la bicicleta está estructurando la bicicleta. Y la estructura de la bicicleta está en quien piensa en la bicicleta. Acuérdese que la forma conecta la metafísica con la epistemología. La estructura de la bicicleta conecta la realidad de la bicicleta con el pensamiento de la bicicleta. Pero aquí hay dos cosas más que hay que decir sobre el alma. Póngale cuidado a esto. Dos cosas más. Primera, hay que tener en cuenta que el alma es forma y como forma es también principio de funcionamiento. El objeto más sencillo que me ha servido a mí de ejemplo para contar estas cosas es el trípode. Porque se acuerda que dijimos que yo ya aprendí cómo funciona el trípode. Pero resulta que no solo el trípode funciona, una planta también funciona. ¿Funciona qué significa? Ejerce pues
las acciones que son propias de su naturaleza. Eso es lo que significa funcionar. Realizar las acciones propias de su naturaleza. De ahí la importancia del concepto de naturaleza. Yo creo que gracias a Dios nos hemos dado tiempo para poner bien las bases de lo que es sustancia, sustancia primera, segunda, esencia. Ahora se da cuenta usted por qué necesitábamos todo ese tiempo para dejar eso muy claro. Entonces, la naturaleza es la que determina cuáles son las acciones propias de esa naturaleza, y las acciones propias de esa naturaleza es lo que popularmente llamamos el funcionamiento. El funcionamiento. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar el trípode para calentar mi sopa de almuerzo, dentro de las acciones propias del trípode no está calentar. Podemos decir que en la naturaleza del trípode no está calentar ni su sopa, ni mi sopa, ni ninguna sopa. Bueno, entonces, volvamos al alma. Al alma. Volvemos al alma y en el alma nos hacemos esta pregunta. ¿Qué es conocer el alma? Conocer el alma es conocer el principio de funcionamiento, ¿cierto? El principio de funcionamiento de un determinado ser. Y aquí nos llevamos una sorpresa. El alma es inagotable. Yo no puedo terminar de conocer tu alma. Yo no puedo terminar de conocerte. Tú eres infinito. Yo, por supuesto, también lo soy. Tú eres infinito. Las formas intelectuales son infinitas. En teoría, las formas inorgánicas o las formas no vivas, en teoría, son finitas, en teoría. Es decir, se puede pensar un conocimiento exhaustivo, un conocimiento completo de aquello que no tiene vida. Pero lo que tiene vida tiene un principio de acción en sí mismo. Lo que tiene un principio de acción en sí mismo no puede ser agotado por ningún conocimiento. Entonces yo no puedo nunca terminar de conocer a lo que tiene un principio de acción en sí mismo. Bueno, a ver, pero uno puede conocer muchísimo una planta. Yo creo que si uno habla con un biólogo, uno habla con un botánico, él me va a decir, uno nunca terminará de conocer ninguna planta. Siempre van saliendo cosas nuevas y nuevas y nuevas. Pero bueno, supongamos que pudiéramos conocer completamente una planta o conocer completamente un animal. Hay algo que escapa todavía más en el caso del ser humano, y es que está la frase aquella, es que la forma humana, o sea, el alma humana, de alguna manera es todas las cosas. Entonces eso significa que yo nunca puedo terminar de conocerte, hermano. ¿Por qué? Porque tú con cada cosa que aprendes, de algún modo te vuelves algo más. Con cada decisión que tomas, de alguna manera te vuelves algo más. Y las decisiones tuyas están guiadas por tu pensamiento. Entonces yo no puedo nunca terminar de conocerte. El ser humano es inagotable, el ser humano es de algún modo infinito. Sin embargo, pues uno puede conocer bastante a una persona. ¿Cómo conocer a uno bastante a una persona? Dijimos que el alma era principio de funcionamiento. Y dijimos que funcionamiento es el conjunto de acciones propias de una naturaleza. Esa es una definición común de lo que sería una palabra que es poco usada en filosofía, la palabra funcionamiento. Entonces, a medida que yo voy conviviendo con una persona, teniéndola cerca, hablando con ella, yo cada vez más sé cuáles son las acciones propias de esta persona. Por ejemplo, si esa persona es una persona generosa, entonces yo me doy cuenta cuáles son las acciones propias de esa persona. Es decir, hasta cierto punto casi puedo predecir cómo va a obrar esa persona. Hasta cierto punto. Yo nunca puedo predecir completamente a otro ser humano porque nunca puedo terminar de conocerlo. Pero hasta cierto punto puedo conocer cómo reaccionaría. Y por eso, por ejemplo, las personas que se conocen mucho, nos pasa en las comunidades, cuando uno vive mucho tiempo con otra persona, uno le conoce el estilo de la persona, uno sabe,
Tal persona, mire, seguramente reaccionó de tal modo. Sí, señor, eso fue lo que hizo, porque ya uno lo conoce bastante. Igual les pasa a las parejas, a las familias, les pasa eso, las mamás con los hijos. Las mamás miran y miran los hijos y los conocen y lo conocen y lo conocen, hasta el punto de que ya la mamá dice, ¿a usted le pasa algo? No, no, mamá, no, que sí le pasa algo, que yo sé que le pasa algo. Porque la mamá sabe cómo funciona usted. Y todas las mamás del mundo, o casi todas, dicen, a mí no me engaña, a usted le pasa algo, cuente a ver. Dependiendo de el estilo de la mamá, utilizará palabras como, por ejemplo, desembuche. A ver. ¿Qué es lo que le pasa? ¿A usted le pasa algo? Diga a ver qué es lo que le pasa, explique a ver qué le pasó. Pero uno nunca terminará de conocer, nunca terminará de conocer. Bueno, ya que hablamos de conocimiento, vamos a enunciar aquí lo básico de la teoría de las causas, que ustedes lo van a estudiar también. La palabra causa en griego es la palabra aitia. Alfa, iota, tau, iota, alfa. Aitia. Una palabra palíndroma además. Bueno, aitia. Aitia es causa, plural aitiai. Entonces esas son las causas. Bueno. ¿Qué es una causa? ¿Qué es lo que significa causa? En nuestra cultura la palabra causa la hemos reducido prácticamente a causa eficiente. Pero la palabra aitia, como suele suceder con estos términos filosóficos antiguos, tiene un sentido mucho más amplio. La palabra aitia es la articulación entre el pensamiento y la realidad. Esa es la mejor definición que conozco. La aitia es la articulación entre el pensamiento y la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted quiere entender, en el fondo usted está buscando las causas. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de causas? Porque hay distintos tipos de causas. Los distintos tipos de causas son los distintos modos de entender o las distintas aproximaciones del entendimiento a la realidad. Esas son las causas. El señor Aristóteles se puso a pensar, era lo que hacía casi todo el tiempo, se puso a pensar cómo se aproxima el pensamiento a la realidad. ¿Cómo se aproxima? ¿Cómo nos acercamos a la realidad? Y nos damos cuenta que nosotros nos acercamos a la realidad primero por un acto de extrañeza y luego por un acto de interrogación. La extrañeza es lo que él llama la curiosidad. La extrañeza es lo que despierta tu inteligencia. Por ejemplo, tú estás así, tranquilo, y de repente un fulgor impresionante y luego un ruido, lo que llamamos el relámpago y el trueno. Entonces eso te produce una extrañeza. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí empieza el itinerario de la mente hacia la realidad. ¿Qué fue eso? Ese es un acto de curiosidad. Un acto de curiosidad que ni siquiera es una pregunta. Por eso en algunas ocasiones hemos dicho que ese acto de curiosidad es más una interjección. ¿Ah? ¿Ah? Cuando usted suelta así una expresión, usted no está haciendo todavía una pregunta, está expresando el despertar de la inteligencia. El despertar de la inteligencia. Esa es la curiosidad. Dice Aristóteles, es la primera frase de su libro de Metafísica, todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Bueno, ese deseo es el deseo de saber. Pero luego ese deseo se traduce en preguntas. Entonces, otra frase para sus apuntes. Ahí en su teclado nuevo, utilice su teclado nuevo para escribir la siguiente pregunta. Yo me hago para acá para ver si se alcanza a oír el teclado. Si se alcanza a oír. Se alcanza a oír el teclado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Cuántas clases de preguntas hay? ¿Cuántas clases de preguntas hay? Entonces nos preguntamos sobre el preguntar. ¿Cuántas clases de preguntas hay?
Y probablemente uno piensa que la lista es infinita, pero más o menos se puede llegar a una clasificación que llega al número 4. Y por eso se habla de la teoría de las 4 causas. La teoría de las 4 causas es una clasificación de las preguntas. ¿Y qué son las preguntas? Las preguntas son el desarrollo natural de la extrañeza. La extrañeza todavía no está articulada. La extrañeza es una interjección. ¿Ah? ¿Eh? Usted produce algún sonido cuando algo le extraña. Y luego usted traduce eso en una pregunta. Claro, uno hace eso tan automáticamente que uno no se da cuenta. Eso sucede como inconscientemente. Pero usted primero tiene la extrañeza y luego formula la pregunta. Por ejemplo, una pregunta típica es la pregunta por fuente u origen. Cuando usted se pregunta por el origen, esa pregunta la vamos a poner aquí como la pregunta por el de dónde. Es la pregunta por el origen. ¿Y de dónde salió? ¿Y esto cómo empezó? ¿Y esto de dónde viene? ¿El de dónde? Cuando usted pregunta por el de dónde, aunque le parezca raro en un primer momento, usted está preguntando por la materia. El de dónde es la pregunta por la materia. Es como si usted preguntara, ¿qué había de esto antes de que esto sucediera? ¿Qué había de esto? El ejemplo que damos todos los profesores desde hace muchos siglos es el ejemplo de la escultura. La escultura que fue esculpida con un bloque de piedra. Entonces, ¿qué había antes de que esta escultura fuera escultura? Piedra. Había piedra. Es decir, hay una continuidad. ¿En qué? En la materia. Continuidad en la materia. La pregunta de dónde es una pregunta que conduce hacia la materia. Es decir, lo que había antes. Lo que había antes. Esa es la pregunta por el origen, el de dónde. Pero hay otra pregunta que es paralela a la pregunta de dónde, y es la pregunta hacia dónde, o también, vamos a ponerla aquí como hacia dónde. ¿Hacia dónde? Que esta es la misma pregunta del para qué. Usted notará que yo no voy a poner aquí en esta lista, no voy a poner la palabra por qué, y después le explico por qué no pongo por qué. Aquí tenemos el hacia dónde. El hacia dónde es la pregunta por él. ¿Para qué? Obsérvese que ahí vuelve a salir el concepto que tú nos diste, hermano. Ahí vuelve a salir la teleología. Todo tiene un para qué. ¿Para qué? Entonces, aquí hay una escultura. Esta escultura representa, por ejemplo, a un estudiante. ¿Por qué le hicieron una estatua? Porque estudiaba mucho y murió de eso. Entonces, ¿para qué se hizo esa estatua? Bueno, para animar o para advertir. Si de tanto estudiar se muere. Entonces, está el para qué. El para qué. Todo tiene un para qué. ¿Esto para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Es impresionante cómo el cerebro humano busca el para qué. Es una cosa que miren, le doy sobre el caso de la astrología. ¿Para qué están esas luces ahí, la constelación de Acuario, la constelación de Tauro? ¿Para qué está eso ahí? Para indicarme cuál es mi destino en la vida. Por supuesto uno no cree en eso, pero me llama la atención cómo el cerebro no puede dejar de preguntarse ¿para qué? Que es también el preguntarse el hacia dónde. ¿Por qué no me gusta la pregunta ¿para qué? ¿Por qué he preferido en esta ocasión poner la pregunta hacia dónde? En primer lugar, porque hace una simetría muy bonita con el de dónde.
Y en segundo lugar, porque cuando uno habla de para qué, da la impresión de que detrás de cada cosa hubiera una especie de intención. Como una intención, y entonces uno se pregunta, bueno, entonces si yo me encuentro, estoy subiendo por allá a una montaña, por los lados de Duitama, estoy subiendo una montaña y entonces ahí hay una piedra. Y entonces, ¿para qué está esta piedra aquí? Entonces tengo que ver quién puso la piedra, ¿por qué? ¿Para qué? No. Sin embargo, yo me puedo preguntar hacia dónde va el ser de esa piedra. El de dónde nos lleva a la causa. ¿Causa qué? Material. El hacia dónde nos lleva a la causa. La causa final. Esa es la que se llama causa final. Claro, la del hacia dónde. ¿Esto hacia dónde va? Y resulta que la pregunta hacia dónde es una pregunta muy universal, mientras que la pregunta para qué es una pregunta que rápidamente se vuelve ridícula, como en el caso de la piedra que me encontré subiendo una montaña en los alrededores de Duitama. ¿Para qué está esta piedra aquí? Hombre, no pregunte bobadas. En cambio, el hacia dónde sí lo puedo preguntar, porque yo puedo preguntarme qué va a ser de esta piedra en un futuro. Yo me puedo preguntar eso, y eso es un poco menos bobo. Esta piedra será consumida por el sol cuando se dilate y se vuelva una gigante roja. Bueno, entonces llevamos dos preguntas. La pregunta de dónde, que nos lleva a cuál causa Material. y la pregunta hacia dónde, que nos lleva a la causa Final. Bueno, ahora viene otra pregunta. Ahora viene otra pregunta que nosotros podemos hacernos. Y esa pregunta tiene que ver con el llegar a ser. Que eso es distinto de la pregunta como la pregunta por el origen. Y distinto del de dónde. Y esa pregunta es la pregunta: ¿cómo llegó a ser? Y de una vez le suelto la cuarta. ¿Cómo es? Bueno, como ustedes son gente ágil, la pregunta ¿cómo llegó a ser? ¿A qué causa alude? La eficiencia. Claro, esa es la causa eficiente. ¿Cómo llegó a ser? Obsérvese por favor la diferencia. Observen, hermanos míos, la diferencia entre cómo llegó a ser y de dónde. Porque una cosa es el de dónde. El de dónde es que yo tenía un bloque de piedra. De ahí sacaron la escultura. Pero cómo llegó a ser, el bloque de piedra no se volvió una estatua, una escultura. Entonces tuvo que haber una causa que se llama causa eficiente. Y viene aquí la otra pregunta: ¿cómo es? ¿Cómo es la pregunta? Adivine por qué. Porque se pregunta por la forma. Por la forma, por la estructura, por la configuración, por el principio de funcionamiento. ¿Cómo es? ¿Cómo llegó a ser? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va? Diría uno. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia dónde será? ¿De dónde? ¿De dónde es? Estas son las cuatro grandes preguntas que caracterizan a las cuatro causas. A ver, repasemos. Entonces, el de dónde es la causa material, el hacia dónde es la causa final, el cómo llegó a ser es la causa eficiente y el cómo es la causa formal. Observe usted que de todas esas preguntas, la causa formal es la más importante. Si yo logro responder de dónde llegó a ser, cómo llegó a ser, hacia dónde va a ser, pero no sé cómo es, siento que no conozco. La pregunta que describe el conocimiento es la causa formal. Por ahora, terminamos en ese punto.